Bien, en Primero Tu Salud, el día de hoy hemos invitado al doctor Carlos Sandoval. Él es médico geriatra y el tema que lo hemos convocado para hoy es la soledad en el adulto mayor, un tema muy importante y sobre todo un tema reflexivo para los familiares. Así es que le damos la bienvenida al doctor Sandoval. Bienvenido y gracias por estar en Exitosa, doctor Sandoval. Muchas gracias y a usted por la invitación. Bien, hay que partir entonces por el tema de la soledad. ¿Se puede vivir solo? ¿Una persona adulta mayor podría vivir sola? Definitivamente sí se puede porque se da en la realidad. Actualmente muchos adultos mayores viven solos. Ujú. Hay un libro muy interesante que se llama Las Zonas Azules Ya. y el autor es un norteamericano, Dan Buettler, que analiza 5 regiones del mundo totalmente diferentes que se caracterizan porque tienen la mayor cantidad de centenarios. O sea, hay una zona de Japón, otra de Grecia, otra de Italia, una de Costa Rica y una de Los Ángeles, Estados Unidos, que no tienen nada que ver una con otra, pero son los lugares donde existen más centenarios. Ujú. Y este autor, este investigador, gerontólogo, antropólogo, dice, ¿qué tienen en común un japonés con un italiano, con un costarricense? Y al final concluye, después de un análisis, de que son personas que viven en sociedad, en tribu, no viven solos. Ya. Entonces, si bien es cierto, todos los geriatras, los gerontólogos y los médicos, los cardiólogos recomendamos el ejercicio, la dieta sana, el sueño adecuado para vivir bien y mejor, también es necesario y es muy importante no vivir solo, vivir en compañía. Ahora, una cosa es la soledad, la definición de soledad es la sensación de estar solo, y otra cosa es el aislamiento social, Exacto. en la que la persona no tiene recursos. Está solo, pero aparte de estar solo no tiene recursos para alimentarse, curarse, si tiene algún tipo de asistencia psicológica, social, entonces eso ya es el aislamiento social, y la OMS y todas las instituciones de salud dicen que no, el ser humano es un animal social que debe vivir en compañía. Así es, básicamente eso. La persona humana es un ser social y debemos de vivir en compañía. Es por eso que es muy importante establecer estos lazos, ¿no? Ahora, otro de los puntos de los ítems de repente podría ser el tema de la calidad de vida que usted está mencionando, ¿no? El tema si es que realmente tiene una buena posición o al menos tiene para poder alimentarse, si es que tiene para poder sostenerse. ¿Eso también son algunos de los tipos de ítems que se necesita para poder vivir solos? Definitivamente sí. La persona tiene que tener, aparte de vivir en compañía, tiene que tener recursos. Dentro de los recursos está, primero, la vivienda, vivir en un lugar seguro, adecuado a la temperatura, porque con un techo, eh, ropa adecuada. Segundo, la alimentación y Que la es muy salud. importante y básica. Y la salud. Ahora, en cuanto a la salud, lastimosamente cuando nosotros somos ya adultos mayores, obviamente que nuestros organismos van también envejeciendo y viene una u otra enfermedad. Algunos son peores que otras. En este caso también se necesitaría alguien que vele por ello. Inclusive hay personas que lastimosamente tienen enfermedades terminales o qué sé yo. Es por eso también es muy importante una persona al cuidado de un adulto mayor. Así es. En el Perú tenemos 3 estructuras sociales o una cuarta. El Ministerio de Salud, MINSA, el segundo es Salud, en que más o menos ambos ven 1/3 de la población cada uno, y sobre todo de adultos mayores. Los militares y policías, que es pequeñito, un sector privado y un sector desprotegido, que no tiene ningún tipo de atención, que estamos hablando de un 20 a un 25% de personas que no tienen ningún tipo de asistencia, lo cual debe ser una responsabilidad del Estado. Y como usted ha dicho, conforme uno va envejeciendo, va adquiriendo algunas enfermedades, lo cual no significa que la vejez sea una enfermedad, pero sí una predisposición a adquirir Exacto. enfermedades, y sobre todo enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades no transmisibles, crónico no transmisibles, hipertensión, cánceres, ACV, diabetes, Alzheimer, enfermedades crónicas, que ya no hay una cura, pero que si uno las trata, uno puede llevar una buena calidad de vida.
y eso es responsabilidad del Estado. Ahora que vienen las elecciones y los candidatos prometen y prometen de todo, por lo menos que vean el tema de la salud. El tema de la salud es muy importante, y sobre todo en adultos mayores, porque hasta hace unos años se decía, el mundo va a envejecer y prepárense para ese momento. Ahora ya no podemos decir prepárense para ese momento, porque ese momento ya llegó. Hoy en día más de la tercera parte de la población, el 13 al 15% de la población son adultos mayores. Según el censo del 2015, que es el censo oficial, que ya estamos en el año 26 y todavía no salen los resultados del censo, ya se hablaba de un 10 a 13% de adultos mayores. Ahora se calcula de que probablemente podamos ser un 15%. Europa ya es 20 y Japón casi un 30. O sea, seguimos estando lejos, pero cada vez hay más adultos mayores. Y para el año 2050 probablemente vamos a hablar de un 30% de adultos mayores. Entonces, ya no podemos pensar en que el mundo va a envejecer, ya envejeció. Y ya tenemos que prepararnos para ya tenemos que tomar medidas para ese momento. Ahora, otra de las consultas es en cuanto al índice de longevidad que estábamos hablando, el por qué en otros continentes, sobre todo europeos quizás, o hasta asiáticos diría yo, las personas duran más años que en Sudamérica. ¿A qué se debería esto? ¿Al índice de repente de nutrición, de la buena alimentación? Mire, cuando se hacen estos análisis estadísticos de esperanza de vida, se habla de una mortalidad infantil y una mortalidad de adultos y de adultos mayores. O sea, es la mortalidad total. Entonces, ¿por qué ellos tienen unos valores tan altos? Porque ellos tienen una tasa de mortalidad infantil muy baja. Entonces, nosotros estamos mejorando nuestras tasas de mortalidad infantil, de ahí que ya los valores tanto de Lima y Callao, por ejemplo, se parecen a los europeos. La esperanza de vida en Lima y Callao ya es casi 80 años, a diferencia de nuestros compatriotas y hermanos peruanos de Huancavelica y de Trapecio Andino, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, en donde la esperanza de vida es baja. ¿Por qué? Porque hay mortalidad infantil. Genéticamente todos estamos adaptados a tener una vejez larga, pero se debe... Ahora, lógicamente, Europa tiene un sistema de salud muy bueno, donde uno nace y ya tiene garantizada la educación y la salud. Lo mismo que Japón y ahora China, que ya está emergiendo como una potencia. Pero la inversión tiene que ser pues en salud, y sobre todo lo que se llama atención primaria. Atención primaria es la atención de primer contacto. Los gobiernos y el que venga tiene que fortalecer la atención primaria. Las mal llamadas y peyorativamente postas médicas. Entonces uno dice postas médicas y suena feo. Pero si dijera un hospital de primer nivel, dice, bueno, me voy a mi hospital de primer nivel. Porque posta médica suena mal y entonces uno lo asocia a una salud de pobres y está mal. En Europa y en Japón, donde más se ha desarrollado es atención primaria. Entonces, ¿qué hace? Como uno ve las películas norteamericanas de Doctor House y todas estas películas donde hay grandes hospitales, la gente quiere atenderse en grandes hospitales. Va al Loaiza, a los de Mayo, al Revaliati, y no a los centros de salud porque hay un prejuicio. Pero si algún gobierno desea mejorar la salud del país, tiene que invertir en atención primaria. Y eso no es un descubrimiento, eso ya lo dijo la OMS hace 40 años, y eso es lo que aplica Canadá, Inglaterra, Francia y todos los países que tienen excelentes índices de salud. O sea, se debe de mejorar, pero sobre todo cambiar el sistema de salud en nuestro país. Y ahora, no solamente ello, sino también mejorar en cuanto a las máquinas que se utilizan para poder atender a los pacientes, ¿no? Llamemos tomógrafos y demás aparatos que se necesitan también de último modelo, última capacidad, sobre todo la actualización que se necesita, y no trabajar con esas máquinas que se tiene pues de 20 o 15 años, porque lastimosamente pues el mundo
continúa y sobre todo pues las máquinas se van también degenerando, ¿no? Se van quedando obsoletas y es por ello que también se necesita un mayor cambio para ello. Ahora, en cuanto a los adultos mayores, ¿usted cree que en realidad se tenga, en este caso, a buenos geriatras en nuestro país? De que hay buenos geriatras, sí hay buenos geriatras. ¿En el Estado? Sí, sí, ¿En los definitivamente y garantizado. Y no es porque yo me haga autobombo, porque yo soy profesor de geriatría de 2 universidades y trabajo en muchas. Sí hay, el problema es que somos poquísimos. Para que se haga una idea, somos 250, 270 geriatras a nivel del Perú y pediatras hay 5.000. O sea, para que nos hagamos esa idea de la cantidad de geriatras que faltan. Entonces, los geriatras no van a solucionar los problemas de salud y de atención primaria. Tienen que ser los médicos generales, los médicos de familia y los médicos de primer contacto que se deben de preparar en temas de geriatría. Ahora, ya los casos más complejos, ya eso sí tiene que ir al geriatra. Ajá. Pero el médico que va a tratar hipertensión arterial en un adulto mayor, diabetes en un adulto mayor, o un problema de artrosis, tiene que ser un médico de primer contacto. Bien, doctor, este tema interesante lo vamos a continuar luego de la franja electoral. Bien, amigos, continuamos en Exitosa Te Escucha el día de hoy abordando un tema muy importante, la soledad en el adulto mayor. Estamos acompañados con el doctor Carlos Sandoval, él es médico geriatra y estábamos hablando precisamente de lo que conlleva a los adultos mayores en nuestro país. Según lo que nos menciona, son el 13% aproximadamente de adultos mayores lo que se representa en el Perú. Ahora, doctor, otro tema muy importante también es el de cuáles son las enfermedades más comunes en los adultos mayores. Ha habido lo que se llama una transición epidemiológica. Antiguamente la gente se moría de enfermedades agudas y sobre todo agudas e infecciosas. Entonces la tuberculosis era sinónimo de muerte. Alguien tenía tuberculosis y se moría. Una simple diarrea era sinónimo de muerte. Y las neumonías y etcétera. Ahora han pasado a las crónico-degenerativas, a las no transmisibles, a las crónicas. Y las 3 primeras causas de muerte son las cardiovasculares, los cánceres, los cerebrovasculares, la metabólica como los diabetes y los accidentes como las caídas. Entonces, si usted va a la emergencia de cualquier hospital nacional, por un lado está repleto de adultos mayores y la mayoría con enfermedades crónico-degenerativas. ¿Cada cuánto tiempo se debe hacer un chequeo a los adultos mayores? Al año. Anual. Una vez al año. Nosotros los geriatras aplicamos una herramienta que se llama valoración geriátrica integral, donde hacemos un escaneo sin ningún aparato sofisticado, pero hacemos un escaneo físico, mental y social. Es más, los hacemos caminar, les hacemos que se levanten de la silla, los que pueden sin apoyarse, y el apretón de manos, y vamos anotando, vamos a descartar problemas mentales como si es que tuviera Alzheimer, y un tema muy importante, y otro día podemos conversarlo, la depresión. La depresión en el adulto mayor es un tema fundamental. A veces creemos, sí, está aislado porque es viejito, ese es el prejuicio. Y es que ese adulto mayor no es que ese viejito, entre comillas, no es que esté aislado porque quiera, sino está con una depresión. Entonces hay que descartar una depresión. Y se le pide una serie de análisis para ver cómo está su colesterol, su glucosa, su hemoglobina, su función renal, hepática. Una vez al año mínimo. Entonces, la recomendación es que sea un chequeo anual. Bien, amigos, nosotros vamos a habilitar las líneas telefónicas para que también de repente pueda preguntar al doctor, al médico geriatra, si es que tiene alguna duda o algún cuestionamiento que quiera hablar sobre el tema la soledad en el adulto mayor. Los números de Exitosa son el 7410 y el 955, 7410-955 y el 940-800-800. Están apareciendo los números en la pantalla, 7410955 y al 940-800-800 para que usted pueda participar y de repente hacerle alguna pregunta a nuestro invitado el día de hoy. Bien, otro de los temas, no sé si usted de repente también lo recomienda, son los asilos, ¿no? Ya que debido a que algunas de las familias no quieren hacerse cargo de repente del adulto mayor, optan por esta metodología de llevarlo a un asilo. ¿Usted está de acuerdo con ello? Bueno, antiguamente se llevaban asilos cuando estaban dados por beneficencia. Eran personas abandonadas que no tenían casa donde ir y acudían a los asilos.
Y los asilos al comienzo estaban regentados por religiosas, monjas o curas, y que después pasó a la beneficencia pública, y en donde sí existen, pero muy pocos. Hoy en día son casas de reposo, Casa de o reposo. centros geriátricos, o en España, Argentina simplemente dicen geriátricos. Pero en el Perú son negocios particulares de personas que dicen, bueno, tengo mi casa grande, quiero abrir una casa de reposo, y son negocios familiares. Ahora, ¿es un mal necesario? Sí, porque ya la composición familiar ya cambió. Hay adultos mayores que antes las familias tenían 5 hijos, 6 hijos, y los adultos mayores tenían con quién quedarse y quién los vea. Pero hoy en día los adultos mayores tienen un hijo que vive en provincias y que tiene hijos pequeños y no tiene cómo llevar a sus padres a una casa de reposo. Entonces es un mal necesario. Lo ideal y lo recomendable es que el adulto mayor viva en su casa. Entonces cuando digo, si tiene recursos, contrata una técnica, un cuidador y que esté en su casa. Pero si no, además busca una casa de reposo. Lo que usted ha mencionado también es muy importante. Ha disminuido la tasa de natalidad y ha aumentado la esperanza de vida. Sin duda son unos datos que nosotros deberíamos de tomar para poder tratar de resolver un poco el tema de los ciudadanos en nuestro país. Bien, doctor, tenemos una llamada telefónica, si me permite, por favor. Aló, buenos días. Muy buenos días al doctor. Sí, caballero, ¿cuál es su consulta para el doctor? Tengo una madre de 86 años que el año pasado, en octubre, falleció mi papá a los 25 años. De los 6 hermanos, yo soy el sexto, el último. Yo estoy a cargo de un niño Down de 5 años. Okay. Y también estoy a cargo de mi mamá aquí en Ayacucho, ya que mis hermanos, entre comillas, no tienen tiempo de atenderlo. Todos ellos están en Lima. Mi mamá tiene un carácter muy irascible. Discute mucho con mis hermanas, con mis hermanos, por temas del pasado. ¿Cómo puedo abordar estos dobles retos con mi mamá en ese estado? Bien. Muchas gracias, doctor. De repente la respuesta es un poco complicado, ¿no? Ya entra la adultez y a veces también cambian un poco el tema de la conducta, a veces se vuelven un poco violentos, a veces son más sumisos. ¿Qué es lo que les recomendaría a nuestro amigo oyente? Esto es un fenómeno que se da a cada rato. Por un lado existe la definición de la generación sándwich, como si fuera un sándwich, un pan, en que una tapa del pan son los padres, adultos mayores, y la otra tapa del pan son los hijos. Y la persona es el jamón, la jamonada que está en el sándwich. Entonces tiene presión de los padres y tiene presión de los hijos, como el caso del amigo que tiene se hace cargo de la madre. Se hace cargo de la madre, pero también se hace cargo de un hijo que tiene una particularidad, que tiene problemas de Down. Entonces tiene doble presión. Ahora, son 5 o 6 hijos que creo que mencionaron, y muchas veces la responsabilidad de los padres recae o en el hijo soltero o en el menor. Y eso no es así, porque el mayor y los intermedios son tan hijos como todos los hijos son iguales. Entonces la responsabilidad debe de ser compartida. Bueno, mira, ya, yo no tengo tiempo, pero doy para los pañales. Sería lo mejor. Y yo doy para la comida, y yo doy para los remedios. Y a mí déjame el fin de semana, porque yo trabajo de lunes a viernes, pero yo puedo... Entonces se descarga. O turnarse también el cuidado de la madre de repente, ¿no? Así es. Entonces, o si la circunstancia ya no da más y la persona requiere muchos cuidados, llevarlo a una casa de reposo en donde todos los hermanos tienen que pagar, porque como le mencioné hace un rato, son negocios privados, pero no son gratuitos. Lastimosamente, doctor, las familias en el Perú son diversas y distintas, ¿sí? Lastimosamente uno no piensa igual que el otro y podemos ver plasmado que a veces ni siquiera quieren hacerse cargo del propio padre. Pero permítame, tenemos otra llamada telefónica. Aló, buenos días. Buenos días. Sí, la escuchamos. Sí, soy Lourdes Teresa Rengifo Díaz, soy una adulta mayor, que tengo a cargo un grupo de adultos mayores también. Y me encantaría que el doctor Carlos Sandoval hable sobre el cambio de roles en el adulto mayor. Y quiero saludarlo porque ha sido mi profesor, soy gerontóloga de la Universidad de las Peruanas, y quisiera, doctor, que toque ese tema, cambio de roles en el adulto mayor. Un saludo de su alumna y estoy muy orgullosa de verlo en la televisión. Bien, muchas gracias. Alumna, entonces le hace esta pregunta, doctor, el cambio de roles en los adultos mayores. Muchas gracias, Lourdes, por su comentario y su pregunta.
efectivamente, hay cambios de roles, porque al comienzo los padres son los que crían y los que educan y los que cuidan. Entonces, conforme los padres van envejeciendo, van a cumplir 30, 40, 50, 60 años, los hijos van a empezar a crecer, 10, 20. Entonces, cuando ya hay un momento de emparejamiento, hay una horizontalidad del trato. Pero después los padres continúan 70, 80 y los hijos ya empiezan a crecer y existe el cambio de rol. Entonces, antes la mamá cocinaba, después la hija es la que cocina. Tanto así que yo en alguna oportunidad, y voy a hacer un publicherry, escribí un libro que se llama Ahora me toca a mí. Cuando el hijo le dice a los papás, ahora me toca a mí, déjame cuidarte ahora. Entonces, sí, efectivamente hay un cambio de rol, pero el papá siempre será el papá, la mamá siempre será la mamá. El hecho de que la mamá use pañal, se orine, no significa que se vuelva un niño. Esa es una cosa que me molesta y me da mucha cólera cuando dicen los adultos mayores son como niños. No, los adultos mayores, son seres humanos que han envejecido, pero no serán como niños. Es más, podrán usar babero para que no se ensucien cuando tomen la sopa, podrán usar pañal, pero nunca serán como niños. Y esos cambios de roles hay que mantener un respeto importantísimo hacia el adulto mayor. El respeto es muy importante, pero sobre todo no olvidarnos de nuestros viejos, nuestros padres que nos han dado la vida. Así es. Que es algo muy importante y sobre todo la retribución que debemos para con ellos. Bien, tenemos otra llamada telefónica. Aló, buenos días. Aló. Sí, caballero, ¿cuál es su Aló, pregunta? buenos días. Lo escuchamos. Aló, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos, caballero. ¿Cuál es su pregunta? Lo que pasa, doctor, quiero hacer una consulta, mire. Yo ya tengo 69 años y me han detectado. Y me han detectado cirrosis hepática en grado 2. Y yo tengo el seguro social, pero no consigo cita, doctor, para gasto, no consigo cita. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que le han diagnosticado, disculpe? Cirrosis. ¿Cirrosis? Cirrosis hepática en grado 2. Ok. Bien. Muchas gracias, caballero. Entonces, un adulto mayor tiene cirrosis. ¿Cuál es la recomendación? Obviamente ir rápidamente al hospital más cercano, pero dice que no lo atienden. La cirrosis es una enfermedad crónico-degenerativa. O sea, no se va a morir directamente de la cirrosis, sino de una complicación de la cirrosis. Es una fibrosis del hígado en que el hígado va a dejar de funcionar progresivamente. El hígado es un órgano importantísimo. Silencioso pero importante. Es el laboratorio que nos limpia de las toxinas. Ahora, hay muchas causas de cirrosis. Una es el alcoholismo, dos son las hepatitis, los virus, etcétera. Entonces, muchas veces uno dice, quiero verme con el gastroenterólogo, que es la especialidad, pero lo puede ver el internista, el médico familiar, y si hay una complicación, que acude al gastroenterólogo. Entonces, al amigo le digo, primero, a atención primaria, es decir, a medicina general. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones? Uno, dejar el alcohol totalmente. Básico. Dos, evitar el abuso de medicamentos. Hay gente que hasta porque estornudó, y esto no es chiste, quieren tomar remedios. Doctor, a mí me amaneció con secreción, quiero un medicamento. Señora, suénese la nariz y bote el pañuelo, eso es suficiente, no tiene que para todo tomar remedio. No hay que automedicarse, como se dice. Tercero, evitar el abuso de la mala alimentación, sobre todo los alimentos procesados. El abuso excesivo de estos alimentos procesados. Los Kentucky, los chorizos, esos son... Y el abuso de carbohidratos. Entonces, eso tiene que cuidar. Ahora, ¿qué es lo que hace que un enfermo cirrótico se hospitalice? Dos cosas, el estreñimiento y las infecciones urinarias. Entonces tiene que evitar estreñirse y evitar tener infecciones hospitalarias. Esos son motivos de ingreso al hospital a cada rato. Bien, doctor. ¿Me permite, por favor, vamos con otra llamada telefónica? Aló, buenos días. Buenos días. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Sí, buenos días. Hablo de la ciudad de Trujillo. De antemano felicitarlo al doctor, que en realidad son pocos los geriátricos. Y bueno, mi consulta es la siguiente. Tengo a mi abuela de 88 años de edad. Okay. En realidad fue muy triste eso.
porque empezó a hablar incoherencias y a comportarse un poquito mal. Incluso rechazaba a sus hijas, incluso la que más lo atendía. Y un neurólogo lo recetó la pastilla Ketiazic XR de 50 mg. Y de alguna forma ya está cambiando ella un poco, pero le hace dormir mucho. Entonces mi pregunta es si le podemos dar de por vida, bueno, hasta que esté con vida. Y aparte ella tiene melanoma y tiene cáncer a la piel, que es la melanoma, y tiene también del cerebro aneurisma, y mucho le duele su cabeza, ¿no? Entonces su carácter de ella es ya un poquito así, un poco apática, pero la pregunta es si esa pastilla tenemos que seguir dándola porque le hace dormir bastante, y el doctor nos dijo que teníamos que darle 2 veces al día, pero hemos bajadole un poco la dosis para que duerme un poquito menos, pero ya va a ser 3 meses que está y hemos bajado, ¿no?, un poco, y de nuevo empezado a hablar las incoherencias. Esa es la pregunta, doctor, y muchísimas gracias de antemano por su respuesta. Muchas gracias, doctor. Permítame, por favor, la respuesta la damos luego de esta breve pausa comercial. Bien, amigos, continuamos en Exitosa Te Escucha. El tema del día de hoy es la soledad en adultos mayores, y para ello continuamos con el doctor Carlos Sandoval, médico geriatra, y habíamos quedado con una llamada telefónica al cual nos mencionaba que tenía una adulta mayor que tenía problemas de conducta. Doctor, por favor, ¿cuál era la recomendación del caso? Bueno, este era un caso un poco complicado porque se trataba de una mujer adulta mayor de 88 años con un aneurisma cerebral, un cáncer de piel que se llama melanoma y un problema de demencia con trastornos de conducta, a la que le habían recetado un fármaco que se llama quetiapina. Ahora, las demencias y el Alzheimer no hay cura, lamentablemente es una enfermedad que progresa y progresa. Sí. Es degenerativa, pero se puede controlar cuando hay trastornos de conducta. Ahora, hay que ajustar la dosis. Obviamente yo no puedo recetar por televisión un medicamento como la quetiapina, que es un neuroléptico, o sea, un antipsicótico, o sea, un tranquilizante, que sirve para tranquilizar, no para dormir ni sedar, sino para calmar. Entonces, de día hay que dar menos dosis y de noche un poco más para calmar, y si da sueño aprovechen dormir. Entonces, en el caso de esta paciente le ha dado mucho sueño, que converse con su médico para ver si le baja la dosis del día y mantiene la dosis de la noche y pueda calmarse. Más no puedo recetar porque como no sería ético que yo diga toma tantos miligramos porque no es mi paciente. Por eso digo que coordine y converse con su paciente. Claro, lo mejor es que vaya nuevamente con el geriatra más cercano y de esa manera pueda dosificar y de repente variar la dosis para esta persona adulta mayor. Bien, vamos con otras llamadas. Recuerde que nos puede llamar al 7410955, al 940-800-800, son los números de Exitosa, donde usted va a poder participar. Tenemos otra llamada. Aló, buenos días. Aló. ¿Qué tal, caballero? ¿Su pregunta, por favor? Por favor, yo me estriño mucho y se me seca la boca. Ok. ¿Qué edad tiene? 86. 86. ¿De repente ya ha ido al médico? ¿Le han dicho algo referente a qué podría ser o todavía? No, todavía no. Me han mandado una para el estreñimiento nomás. Bien, doctor. ¿Qué podría ser? La primera recomendación que le damos a todas las personas, en general y en particular a los estreñidos, es primero tomar líquidos, tomar agua. ¿Ya? Porque a veces uno no toma agua y las deposiciones son parte del agua. Y el bolo fecal que nace en el estómago y va progresando hasta el recto, tiene que ser ayudado por agua. Segundo, consumir fibra. Es decir, cáscaras, fibra vegetal que está en la fruta y en las verduras, en las cáscaras de las menestras y en las verduras en general. En la fibra, por ejemplo, en la mandarina, en la uva, en los arándanos, hay muy buena cáscara, que la comemos con cáscara. Eso es la fibra. Y tercero, caminar. Hay adultos mayores que ya no quieren caminar y quieren que la energía se la den
estando echados en cama. Doctor, no tengo energía, pero tienes que caminar para tener energía. Las centrales energéticas de nuestro cuerpo se llaman mitocondrias, que están en los músculos. ¿Quieres más mitocondrias? Tienes que desarrollar más músculo. Entonces, 3 recomendaciones: tomar agua o líquidos, jugos naturales. Segundo, consumir fibra vegetal o de frutas. Y tercero, caminar. Muy importante también este tercer tip, que es hacer los ejercicios. Y no estamos diciendo que sean pues unos ejercicios fuertes, correr, ¿no? Simplemente con caminar, dar varias vueltas al parque, yo creo que es un avance, ¿verdad? Totalmente, es caminar, empezar con 10 minutos y llegar a media hora. Y por ejemplo, hay personas que viven en el segundo o tercer piso del edificio y pueden subir las escaleras, que lo hagan, que no se mal acostumbren al ascensor. Obviamente, si viven en el piso 9, 10 ya es otra cosa, aunque podrían caminar hasta el tercer piso y a partir del tercer piso tomar el ascensor. Y es una forma de mantenerse activo. Bien, vamos con otra llamada, doctor. 7410955 y 940-800 son los números de Exitosa. Aló, buenos días. Buenos días. Sí, lo escuchamos. Quisiera hacer yo sufro de Parkinson. Ok. Y ¿cómo se llama? Vivo solo. Hombre. ¿No? Yo recibo por incapacidad, recibo pensión, pero es mínima. ¿Cómo puedo hacer yo? Me han dicho que para poder tener una persona, para poder pagarle, ¿no? El certificado que pida, certificado de incapacidad total, pero el salud no me lo quiere dar. Pregúntale si tiene salud. Ajá. ¿Tiene salud entonces? Sí, ¿Tiene tengo seguro? salud. Sí, pero, ¿Está activo su seguro? Sí, tengo seguro, sino que, ¿qué pasa? Que como vivo solo, no tengo familia, soy divorciado. Ya tengo 10 años con el Parkinson. Y necesito una persona que me atienda. Como usted está escuchando, quiero contratar una clínica, pero su solvencia económica no me alcanza. Y he ido a la ONP para que me suba un poco la pensión, pero me dice que tengo que llevar certificado de incapacidad total. ¿Cuál es su nombre, pero caballero? Los médicos ¿Ah? ¿Su nombre, por favor? Miguel Antonio Cáceres. Miguel Antonio Cáceres Gutiérrez. Ok. Muchas gracias. Quédese en interno, por favor, si puede dejar su número telefónico, por favor. Bien, muchas gracias, doctor. Lastimosamente nos ha ganado el tiempo. Vamos a la franja electoral y regresamos con más en Exitosa Te Escucha.